quiero invitarle a abrir sus Biblias conmigo en la segunda carta de Timoteo. La segunda carta a Timoteo, en el capítulo número 3. Segunda a Timoteo, capítulo número 3. Allí dice del versículo 14 en adelante: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí tienen recuerdos de haber conocido de la palabra del Señor desde la niñez? ¿Aquí? ¿Allá? Ajá. Bueno, hay más de los que suponía. Tal vez pensé, no habrá muchos. Pero fíjese, sí hay una buena cantidad. Lógicamente no es que somos evangélicos porque nacimos en un hogar evangélico. Como tampoco podríamos decir que somos coche porque nacimos en un garaje, ¿verdad? Coche o automóvil. No, porque no es el lugar. Pero bienaventurados somos todos los que hemos tenido la bendición de haber nacido en un hogar con padres cristianos que desde el principio, desde la niñez, se ocuparon de transmitirnos de una u otra forma el conocimiento de la palabra de Dios, que nos llevaban a la iglesia desde pequeños. Yo me acuerdo de niño, en el tiempo que íbamos a pasar las vacaciones con mi abuela paterna. Mi abuela costó que se convirtiera, pero cuando se convirtió, oiga, se convirtió. Y cuando estábamos de vacaciones, íbamos varios de los nietos a pasar vacaciones con los abuelos. ¡Qué felicidad! Y estábamos allá. Cuando llegaba la hora del culto, todos teníamos que estar en la iglesia. Y la abuela nos sorprendía cuando regresábamos del culto a la casa. Ya nos habíamos puesto cómodos y todo, y de pronto nos llamaba y nos sentaba ahí en la sala. ¿De qué fue que predicó el pastor hoy? Y había que decirle, ¿dónde fue que leyó? Y comenzábamos a decir, bueno, él, y comenzó así, que así iba, ya, siga usted, le decía al otro. Y era cosa que era parejo para todos los nietos. Bonito, ¿no es cierto? ¿En qué la Biblia y Jesucristo
son iguales. Esto ya no es pregunta de mi abuela, soy yo. ¿En qué la Biblia y Jesucristo son iguales? ¿Ah? En que la Biblia es palabra de Dios, Jesucristo es palabra de Dios. La Biblia, palabra escrita, Jesucristo, palabra encarnada. La Biblia se conoce como la verdad. Jesucristo se conoce como la verdad. Él mismo expresó: yo soy el camino, ¿qué? La verdad y la vida. No una verdad, sino la verdad. Cuando nosotros llegamos al conocimiento de la palabra de Dios en forma escrita, o sea, la Biblia, eso se presta para que nosotros obtengamos libertad. ¿Y para qué fue que vino Jesucristo? Para darnos libertad. Jesucristo y la Biblia caminan juntos. Son la palabra de Dios. ¿Será por eso que ha tenido tanta oposición, tanto Jesucristo como la Biblia? Usted sabe, la Biblia, un libro por muchos considerado como peligroso, un libro al que han perseguido a través de los años para que no se divulgara el conocimiento de las Escrituras. Es impresionante pensar eso. Yo quiero hablar unos minutos en esta mañana sobre lo que he titulado beneficios de conocer las Sagradas Escrituras. Beneficio de conocer las Sagradas Escrituras. Y este mensaje es un paso más en el énfasis de nuestro lema para el presente año. ¿Cuál es el lema? Superación familiar y reproducción espiritual. Entonces vamos dando un paso más. Después vamos a hablar otro día más adelante, vamos a estar hablando también de la persona de Jesucristo, pero hoy vamos a hablar de la Biblia. ¿Cuáles son los beneficios que se derivan de conocer las Sagradas Escrituras? Yo quiero que usted note, en primer lugar, uno de los beneficios es que se puede conocer desde la niñez. Desde la niñez. Muchos de nosotros no tendremos ninguna excusa delante de Dios el día que comparezcamos ante Él para rendir cuenta de nuestra vida. ¿Por qué? Porque desde niños conocimos la palabra. Los juegos míos eran de culto. Eso nos juntábamos todos los primos y jugábamos de culto. Nosotros poníamos una mesa, poníamos sillas. Lo que no hacíamos era recoger ofrenda, pero todo lo demás, cantos especiales y supuestamente predicábamos algunos de nosotros. Conocimos de la palabra. Ahora no quiere decir que el que ha llegado adulto y no ha conocido no va a estar totalmente libre de responsabilidad en eso, porque hay abundancia de oportunidades para conocer de la palabra de Dios. En algún tiempo, en años pasados, aquello era como una casualidad para algunas personas
escuchar en algún lugar que se estaba predicando la palabra. Hoy no. Usted está en casa y puede sintonizar, y hay muchas emisoras de radio en donde está la predicación de la palabra. Prende el televisor, ahí va a encontrar más de una oportunidad de escuchar de la palabra. Toma el internet y allí tiene la oportunidad de conocer de la palabra. Se sube al carro para salir y enciende el radio, ahí está. Hay cantidad de oportunidades. Circula por las calles, ahí está un templo, ahí está otro, y hay por todos lados. De estos tiempos de los que estamos hablando en los días de Timoteo, no era necesariamente así. No había templos por todos lados, no había los medios de comunicación, la página impresa no se conocía como tal, la conocemos nosotros hoy en día. Tenían que hacer manuscritos y eso era lento y eso era costoso y eso era escaso. Pero hoy en día no. Por donde usted vaya puede encontrar información y puede llegar a conocer de la palabra de Dios. Yo les he contado, mi abuelo materno era lo que llaman colportor. Él montaba en sus mulas cajas con Biblias, iba de pueblo en pueblo, entraba de pueblo en pueblo, llevando las Sagradas Escrituras. Sembró la semilla en muchos lugares, donde después alguien entró para predicar, y para muchas personas ya no fue extraño, porque habían leído algo en aquel libro negro que les habían dado. Digo así, libro negro, porque antes eran pastas negras, ¿verdad? Ahora hay multicolores, hay verdes, azules, rojas y de todo color. Pero antes en algunos lugares era conocido como el libro negro. Y les favoreció a algunos para hacerlo como misterioso. No puedes leer, no es para todos. Leer la Biblia. Y sacaban cuentos. Oiga, cómo sacaban cuentos. Yo me acuerdo de niño. ¿Cómo? Decían que una persona que comenzó a leer la Biblia y se volvió loco. Y entonces muchas otras personas no se atrevían a leer. Y manipulaban esto para los intereses contrarios a la fe cristiana. Porque el Señor Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras. El mandato del Señor no es mira con cuidado, no vaya, no. Él dice no solo leer, sino escudriñar. Y escudriñar es verlo minuciosamente, verlo en detalle. Eso es escudriñar. Y esto se puede hacer desde la niñez. Es lo que le dice Pablo a Timoteo. Versículo 15 del pasaje que hemos leído. Tenga su Biblia abierta ahí porque vamos a ir señalando algunas cosas. En el versículo 5 dice: y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Desde la niñez implica desde una edad muy temprana. No tenemos que esperar hasta la adolescencia para entonces tratar de enseñarle a nuestros hijos o a nuestros nietos la palabra de Dios. ¿Es desde cuándo? Desde la niñez, desde edad muy temprana. Los niños tienen habilidad de poder conocer la palabra escrita y también llegar a tener una experiencia con Jesucristo para conocer la palabra encarnada, la palabra personificada en la persona de Cristo Jesús.
Ahora, me parece que nosotros no estamos aprovechando al máximo esa posibilidad. Y no estoy cuestionándole nada, sino solo presentando esto para una reflexión. Yo no estoy seguro qué es lo que usted hace en este momento, en el seno de la familia. Pero sabe que existe la posibilidad de que estemos dejando pasar los mejores años para que nuestros niños conozcan la palabra. ¿Y los mejores años cuáles son? ¿Perdón? La niñez, pero deme una edad. Los primeros 5 años. Y de allí para allá, pues no se diga. Hay ya un desarrollo y todo eso. Pero los primeros 5 años son años sumamente cruciales en la vida de todo niño, sobre lo que va a aprender y se le va a quedar para el resto de la vida. Yo estaba el otro día disfrutando, viendo a unos niños, pero uno de ellos, de los que estaba viendo, no tiene más de 3 años. Otro tenía 4 años. Ese manejaba el ratón ese del computador mejor que yo. Y me quedo viéndolo. Y digo, pero qué bárbaro. Vi un caso de un niño pintando. Y movía para allá, agarraba pintura de aquí, le ponía allá y hacía y aquello. Todo un experto. ¿Quién ha dicho que nuestros niños así pequeñitos no pueden aprender? Esos van a ser muchachos profesionales, célebres, van a conocer muchísimo en asuntos de computación. Pero hermano, hay programas bíblicos para las computadoras, para adultos, para jóvenes y para niños. No debemos desperdiciar la posibilidad que hay en cada uno de estos niños para enseñarles la palabra. Yo no conozco los nombres, la verdad, si no, pues les decía, pero hay unos muñequitos, hay un pescadito que es famoso. ¿Cómo se llama? ¿Ah? Mimo. Limo. Perdonen mi ignorancia. Cuando yo era niño no había esas cosas, ¿verdad? Bueno, pero de veras, no sé, pero sé que hay algunos muñecos, hay algunos personajes de historietas y cosas. Para los niños eso es. Y cuando ven, ¡ah, mira! ¿Y cómo corren? ¿Por qué no puede ser así para que conozcan también las Sagradas Escrituras? ¿Se podrá o no se podrá? Si cree que se puede, diga, ¡se puede! Ah, entonces estamos de acuerdo. Yo también creo que se puede. Y Pablo, con 2000 años de distancia hacia atrás, en aquellos días en que no había los auxiliares de computadora con programación para niños, cuando no había libros para niños ilustrados, cuando no había tanta facilidad que hay hoy en día en las librerías cristianas, en esos días Pablo le dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Gloria sea el nombre del Señor. Hermano mío, yo tengo que reconocer de que hay muchísimo
muchísimo por delante que nosotros podemos aprovechar para darle el fundamento de la palabra, del conocimiento de la palabra de Dios a nuestros niños. Uno de los beneficios es ese, que desde la niñez se puede conocer. Pero yo quiero que vea conmigo. Dice en el versículo 15, hablando de las Sagradas Escrituras, oiga lo que dice, las cuales te pueden ¿qué? Hacer sabio para la salvación. ¿Cuántos quieren tener hijos sabios? Todos, ¿verdad? Y el hijo sabio no solamente es el que tiene buenas notas en matemática y en gramática. Y está magnífico eso. Sigamos apoyándolos, sigamos ayudándolos a los niños en cuanto a eso. Pero cuidemos de que adquieran la sabiduría que da la palabra del Señor. Eso va a ser la principal defensa a favor de nuestra niñez y a favor de nuestra juventud. El conocimiento claro, profundo, sólido de la palabra del Señor. A mí me llama mucho la atención el hecho de lo que dice el versículo número 14. Yo quiero que vayan conmigo otra vez al versículo 14. Porque Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice, persiste tú Timoteo, tú persiste. ¿En qué le pide que persista? En lo que has ¿qué? No le dice en lo que has leído. No era que solo había leído. Él había aprendido. Yo sé que nuestros niños pueden. No quiero meter a ninguno de ellos en apuros y traerlo aquí para que nos digan algún pasaje que han aprendido de las Sagradas Escrituras, pero estoy seguro que lo saben. En mayor o menor cantidad están aprendiendo. Cuando hablamos de la capilla del niño, aun cuando hablamos del nursery, no estamos hablando de un sitio para simplemente estar cuidando niños y atajando niños de que no anden por allí mientras nosotros estamos cómodamente en el culto. No, eso tiene un propósito. Tiene el propósito de sembrar la semilla de la palabra de Dios en el corazón de esa criatura, en la mente de ese niño, de esa niña, para salvación, para que sea sabio para salvación. Pero déjeme decirle, no podemos depender nada más del tiempecito que ellos pasan aquí en el nursery o en la capilla del niño. Hello. ¿Están de acuerdo conmigo? No podemos depender solo de eso. Y no estoy negando el valor que eso tiene. Tiene valor, tiene importancia. Por eso tenemos el ministerio para los niños desde pequeñititos. Por eso está la capilla del niño. Por eso BGMC, por eso cada uno de los departamentos infantiles, por eso el tiempo de la escuela bíblica de vacaciones, por eso. Porque queremos poner la semilla de la palabra de Dios en la mente y corazón de nuestros niños, y esta palabra no volverá vacía, esta palabra llevará fruto. Pero no solamente es para que oigan, no solamente es para que lean, es para que aprendan. Diga, ¿para qué cosa es? Para que aprendan. Y esto realmente alcanza los linderos del hogar. Si van a aprender la palabra,
nosotros tenemos que ser protagonistas en esto, en cada hogar, cada papá, cada mamá, abuelo o abuela que tenga oportunidad, debe de hacer lo suyo para tratar de que su hijo conozca las Sagradas Escrituras, aprenda de las Sagradas Escrituras. Ellas son las que le pueden hacer sabio para salvación. Eso es más o menos lo que quiere decir el pasaje de Proverbios, donde el escritor dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué? No se apartará, no se apartará. Pero, sigamos, volvamos a la escritura que estamos revisando en esta mañana. Y en el versículo 16 nos da otros beneficios que hay en conocer la palabra. El versículo 16 comienza diciendo: toda la escritura. ¿Cuánta? Toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. Esto, el contenido de este libro sagrado, no es producto de la mente humana sencillamente. Dios utilizó hombres para poder comunicar esto, pero el Espíritu de Dios estuvo allí presente para que estos hombres hablaran lo que hablaron, para que estos hombres expresaran lo que expresaron, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. ¡Wow! Cuando usted se sienta con su niño, con su niña, para enseñarle la palabra, le está enseñando palabra eterna. Le está enseñando palabra inspirada por Dios. Está enseñándole la verdad. Le está enseñando algo que va a ejercer poder en la vida de él o de ella para vivir una vida de libertad, para salvación. Eso me inspira, hermano. Eso me inspira a pensar la inversión que nosotros podemos hacer. Y así como corresponde a los padres tomar tiempo, sentarse con sus hijos cuando ellos tienen una tarea y dicen: ¡ay!, se rascan la cabeza. A ver, no te pongas así. A ver, ¿qué es lo que pasa? No, que esta tarea, que... Y comienza usted a enseñarle. Así, con esa misma paciencia, así, con ese mismo interés, tomemos tiempo para enseñarle, a fin de que conozca las Escrituras, porque le va a dar estos otros beneficios. Volvemos al versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Útil para qué? Para enseñar. ¿Para qué más? Para redarguir. ¿Para qué más? Para corregir, para instruir en justicia. Lo voy a decir en forma un poco sintetizada, pero dice que es útil para enseñar. La mejor enseñanza que nosotros podemos dar a nuestros niños, hijos y nietos, porque ¿para qué quedarnos afuera nosotros si podemos hacer algo, verdad? Los abuelos. Claro que eso es tarea de papá y de mamá. Y yo entiendo, la mayoría de la gente está ocupada, ocupadísima. Pero cuando hay que resolver algunas tareas de la escuela, encontramos tiempo. Hermano, encontremos tiempo para enseñar la palabra de Dios a nuestros niños, porque la palabra es útil para enseñar. ¿Enseñar qué? Enseñar normas de la vida ética cristiana. ¿Para enseñar qué? Doctrinas que estén ajustadas a los principios bíblicos, o para evitar algunas cosas en la vida práctica.
que están desaprobadas por Dios. Pero si nosotros enseñamos la palabra es viva y eficaz, lleva efecto. Déjeme contarle esto. Ustedes saben la programación de radio que hemos tenido por años. Un día llegó una carta de México y abrimos la carta, como abríamos el resto de la correspondencia. Vamos a leer. Pero qué grata sorpresa me llevé con esa carta a la cual quiero hacer referencia. Era un hombre que estaba preso. Era un preso el que nos estaba escribiendo. Y en la carta decía, ya nos trataba de hermanos. ¿Cómo se siente usted de recibir una carta de un preso que le diga hermano? ¿Siéntase bien? Porque si se ha entregado a Cristo es mi hermano. No importa su historia ni su pasado, pero si se ha entregado a Cristo es mi hermano. Y decía, hermanos, les escribo para contarles una experiencia muy particular. Entonces decía en la carta que él está en tal lugar, en tal prisión. Y yo vi, dice, a un compañero de prisión que andaba con un aparatito, era un radio, así pequeñito. Nosotros mandamos a toda América Latina, mandamos de ese radio, era un radio pequeñito, presintonizado en la frecuencia donde aparecía nuestra programación de radio. Así es que, aunque le buscaran, no había nada más que oír. O escuchaban eso o no iban a escuchar nada. Y dice que este preso que escribió, dice que él miraba a un amigo o compañero de prisión que andaba por allí, que se hacía por allá a un lado y que andaba allí. Y le inquietó y dice que comenzó a pensar, ¿y este qué se trae? ¿Qué es lo que anda él allí? Al fin descubrió que era un radiecito que estaba escuchando. Dice, hice planes y no me fue muy difícil, dice él en la carta, y se lo robé. Le robó el radio. Aquel preguntó a los compañeros que si alguien le había visto un radio y nadie había visto nada. Pero ¿sabe qué pasó? 5 meses después, este hombre que le robó el radio a su compañero de prisión, le dijo, fulano, mira, tú tenías un radio, ¿verdad? Sí. Se te desapareció, ¿no es cierto? Sí. Pues yo quiero contarte algo. Yo te lo robé. ¿Qué? Sí. Yo te lo robé. Pero yo no sabía que lo único que se escucha allí son mensajes cristianos. Y después de estar oyendo, yo he aceptado a Cristo como mi Salvador personal. Quiero devolverte tu radio y darte las gracias, porque por eso es que ahora yo también puedo decir que soy un hermano en la fe. ¡Poderosa palabra! Diga, poderosa palabra. Y lo que esa palabra hizo allá en la prisión para que el hombre lo puede hacer en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestra familia. Emprendamos, hermanos, con ánimo, emprendamos con entusiasmo la tarea de enseñar las sagradas escrituras a nuestros niños con un programa consistente, persistente, que los lleve a persuasión. No trate de persuadirlos usted. Deje que la palabra del Señor los persuada.
Es que a veces nosotros quisiéramos como, no me vayan a decir que no, que quisiéramos como poder abrirle la cabeza y meterle un Nuevo Testamento allí para que, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Se están riendo algunos de ustedes. Dice, sí, es verdad. ¿Cómo quisiéramos meterles la palabra y cerrar y ya? ¡Wow! Tiene la palabra de Dios. No, no es así que va a entrar. Pero puede entrar y puede hacer su efecto y puede persuadir la palabra. Puede ser. Lo que tenemos que hacer es tomar con sentido de responsabilidad la tarea y hacer lo que debemos hacer. ¿Cuántos creen que se puede? Si cree que se puede, diga, se puede. Dígalo otra vez. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a tomar tiempo. Cada semana. Yo no pretendo de que todas las noches o todos los días usted lo va a poder hacer, pero hermano, encuéntrese tan siquiera 2 momentos a la semana para poder hacer eso. Es la vida de su hijo, es el futuro de su hijo, es la eternidad de su hijo la que está en juego, es la salvación de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Palabra de Dios, eso es, porque es útil para enseñar, para redarguir. ¿Qué cosa es eso de redarguir? ¿Qué cosa es? Un día el Señor le dice a la gente, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Lo que quiere decir, ¿quién me hace sentir culpable, responsable? ¿Quién? No había nadie. A veces nosotros vemos cosas ocurriendo con nuestros niños y aún con nuestros jóvenes, o con nuestros jóvenes y aún con nuestros niños. Y uno dice, pero qué bárbaro, ¿cómo es capaz de hacer estas cosas? No hay nada en él que le redarguya. Pero cuando tienen la palabra de Dios en su mente y en su corazón, cuando han aprendido de la palabra redarguye. Con esto voy a terminar. Un día llega un hombre y toca la puerta de la casa de un pastor. El pastor abrió la puerta y está un hombre desconocido para él. Dice, buenas noches. Dicen como las 7 de la noche cuando llegó. Le dice, estoy buscando al pastor de la iglesia. Sí, yo soy. ¿En qué puedo servirle?, le dijo el pastor. Le dice, necesito hablar con usted. Bueno, pase adelante, siéntese. ¿De qué se trata? Entonces el hombre le dijo, yo no sé si usted se dio cuenta, pero le mencionó lugar y le mencionó fecha de un crimen que había habido. Y dice, yo soy el que mató a esa persona. Yo lo maté, dice. ¿Y qué es lo que quiere de mí?, le dice el pastor. Quiero que me lleve y que me entregue en la cárcel, que me metan en prisión. Todo responsable de un delito, de un crimen, lo que hace es huir, ¿no es cierto? Pero este hombre está pidiendo que lo lleven más bien. Al fin el pastor tuvo que ir porque el hombre no le dio tregua. No, lléveme, por favor, entrégueme allá. Pues vaya, no, lléveme, pastor, para que me crean, para que sepan que... Y fue, habló con el comandante. Y le dijo, mire, tengo un hombre conmigo que me... Y le explicó el pastor al comandante. El comandante fue al archivo y buscaron. Y le dice, no hay ningún antecedente, ni se busca a ninguna persona con ese nombre. No hay.
La cosa es que al fin el comandante mismo tuvo que enfrentar al hombre y le dice, ajá, pero ¿cómo fue? Y el hombre vino y le contó todo. Le dice, pero le dice el comandante, te tengo buenas noticias. Aquí no hay ninguna cosa pendiente con el nombre tuyo. Así es que puedes irte. Y dice, no importa que ustedes no lo tengan ahí, pero yo sí sé que yo lo hice y yo soy responsable. Había algo que había ocurrido con ese hombre. Había habido una siembra en la mente y corazón de él. Y estaba dando fruto. El comandante no pudo hacer otra cosa que agarrarlo y mandarlo a encerrar. Y el hombre dijo, ahora sí, porque el pecado tiene sus consecuencias, dice. Y yo pequé y yo hice esto y yo tengo que. Y usted dice, pero qué cosa más rara. O tal vez usted hasta puede decir, pero qué hombre más tonto. Pero no. Si todos los hombres fueran capaces de poder ser redargüidos de su pecado, ¿qué diferencia habría en el mundo hoy en día? ¿Me está entendiendo, hermano? Habría mucho. Porque ahora ni siquiera le han preguntado y dice, yo no fui. Y la persona es muchas veces responsable, pero se encierra en yo no, y no, y no, y no, y no. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que fue el versículo que ese hombre había aprendido y que dice que estaba ahí en él. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y ese versículo estuvo allí y redarguyó a aquel hombre. Lo llevaron a juicio y todo, y el jurado decidió que por haber tomado la iniciativa de él mismo entregarse y de todo esto, y lo dejaron libre. Pero él salió después libre y dice, bueno, ya eso ya es responsabilidad de ellos, pero yo voy a prosperar hoy, de hoy en adelante. Hermano, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vamos a estar bien.